Muy buenas noches a toda nuestra distinguida audiencia que nos sigue a través de Facebook Live en la página de Autores Independientes. Mi nombre es Karen Mercado y a partir de hoy estaremos con un espacio de diálogo. Y este tema, bastante interesante, es acerca de la importancia de los autores independientes en el plan de gobierno de los candidatos a elecciones generales. Es para conocer propuestas políticas con relación a nuestro sector, los autores independientes, los libros, la lectura. Presentamos al director de eventos culturales, el señor Apolinar Paco, que lamentablemente en este momento no puede estar presente por temas de conexión, pero que de todas maneras siempre agradecemos por estas iniciativas que conllevan a una gestión cultural, ¿sí? Una gestión donde nosotros vamos a conocer de primera mano acerca de nuestros candidatos, quienes nos van a representar y, por supuesto, este tema tan importante como es el plan de gobierno que nos tienen preparado para el sector de los libros, para la lectura. Hacemos una breve pausa y luego empezamos con el diálogo, la importancia de los autores independientes en el plan de gobierno de los candidatos a elecciones generales. No te despegues. Buen día, Bolivia. Bienvenidos. Mi nombre es Sorel Suárez, soy profesor y soy autor del libro Profe. O que me llamen, ya le he puesto no molestar, e igual me entran llamadas y eso me... Este libro ha tenido 10 reediciones y ha sido editado por la Universidad Gabriel René Moreno y es hoy en día un bestseller nacional en pedagogía. El día de hoy estaré entrevistando a todos los candidatos a la presidencia del país. Queremos aprender un poco de cuáles son sus gustos en la lectura y cuál es su posición respecto a los autores independientes como yo mismo. Entonces, acompáñenos y aprendamos un poco más de ello. Hola gente linda, un abrazo fraterno a todas las personas que nos están viendo. Soy Gabriela Herrera, la escritora de Guerrera, La Recompensa, Las Fuentes del Amor y el Manual de Hábitos del Líder. Hola amigos, mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, soy de profesión abogada, de vocación escritora, apasionada investigadora en temas de crecimiento personal, desarrollo del ser y activista del cambio del sistema educativo. Te traigo dos propuestas, la primera que se encuentra en Amazon en versión digital, La muerte fue la liberación, que habla sobre la profundidad de las creencias del ser humano, cómo pueden trascender una vida por completo. Y mi segunda obra, que está impresa para todo Bolivia y en versión digital en la plataforma Hotmart, Sobreviviendo al sistema educativo, una guía para superar el fracaso, la impotencia y la frustración ocasionada por las fallas del sistema educativo actual. A la vez hago una propuesta en relación al cambio de perspectiva de la educación, pues espero sumar y aportar a este cambio de conciencia. Te mando un fuerte abrazo virtual y muchas gracias por el apoyo. Gracias.
estamos con esta transmisión en vivo por Facebook Live para conversar un poco con nuestros candidatos, ¿no? En esta ocasión tenemos a nuestro invitado de hoy, que es el señor Jerjes Mercado Suárez, candidato por el Movimiento al Socialismo y a diputado plurinacional por Santa Cruz, de profesión ingeniero eléctrico, máster en ingeniería eléctrica y máster en gestión y políticas públicas. Lleva más de 10 años de servicio en el sector público boliviano, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, gerente general de la empresa, director ejecutivo de la Federación de Municipios de Bolivia, general de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones. Además, publicó varios artículos y ensayos. Muy buenas noches, señor Jerjes Mercado Suárez. Muy buenas noches, Karen. Muy buenas noches a este selecto grupo de escritores. Quiero aprovechar para agradecer a don Apolinar por la cordial invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tertulia entre escritores, que por supuesto me imagino que va a ser muy amena. Con seguridad que sí. El tema que tenemos para hoy es bastante interesante porque nos sumerge en los libros, ¿no? En este preciso momento donde tenemos que manifestarnos para lograr un mejor entendimiento y, por supuesto, tener la visión de lo que pretendemos para lograr acuerdos. Gracias por su presencia. A continuación quiero poder transportarme virtualmente hasta la ciudad del Beni para presentarles a la señora Gabriela Herrera, licenciada en Administración de Empresas y terapeuta en Programación Neurolingüística, que estará en el espacio de diálogo. Bienvenida, señora Gabriela Herrera. Un gusto que nos acompañe esta noche. Buenas noches, para mí es el gusto poder estar en este momento tan especial donde los escritores podemos tener una voz importante para poder llegar a tener un avance, para poder tener unas mejoras, ya que sabemos que la lectura, sabemos que beneficia tanto a lo que es la educación, beneficia tanto a lo que es el conocimiento. Entonces, aquí estamos los escritores tratando de que podamos avanzar en la educación y que los jóvenes cada día puedan estar más en el lado de la lectura. Para mí es el agradecimiento de poder estar en esta entrevista y al señor Jerjes Mercado de poder contestar todas nuestras inquietudes, ¿no? Claro que sí. Es momento también de que nos acompañe una importante y reconocida que también Baglivo, licenciada en Ciencias Jurídicas con títulos de abogada en Provisión Nacional desde el año 1999, títulos académicos emitidos por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es escritora, investigadora en temas de crecimiento personal, conferencista, desarrolla cursos y conferencias en temas de promover el cambio del sistema educativo. También será parte de este espacio de diálogo. Bienvenida, señora Zoila Centeno Baglivo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De Santa Cruz, Bolivia, estamos muy contentos de poder sumarnos a este movimiento de la evolución del pensamiento en relación a la perspectiva que hay en la educación, en sus tres áreas, cuerpo, mente y espíritu, en una integridad, y agradecer a los políticos, que obviamente son los llamados a ejecutar los sentimientos del pueblo, señor Jerjes Mercado, bienvenido, y obviamente este pequeño grupo de escritores, que somos pequeños en cantidad, pero representamos una gran masa de seres humanos que están soñando con una realidad mejor, están soñando con un futuro mejor para nuestros hijos, para sus hijos, para los nuestros, y obviamente la oportunidad de poder crear oportunidades a todos los emprendedores y estudiantes que están esperando una luz en lo que es la nueva educación y la nueva política en Bolivia. Muchas gracias.
y esperamos que sea una noche de intercambio de muchas ideas para seguir creciendo en comunidad. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida también al Diálogo con Autores. Estamos en la tercera Feria del Libro de Autores Online, un espacio dedicado a los autores independientes. Y momento de presentar al señor Sorel Ervin Suárez, es economista, graduado con honores, recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis, diplomado en Altos Estudios Nacionales, docente por más de 25 años, creador de la consultora Expertos en Capacitación. Es autor del bestseller nacional Profe. Hoy está en Diálogo. Bienvenido, señor Sorel Suárez. Muy buenas noches a todo Bolivia. ¿Cómo está, señor Jerjes Mercado? Nosotros somos los representantes de un gran grupo de escritores independientes. A lo largo del conversatorio de hoy vamos a tener el gusto de conocerlo y de que usted nos conozca un poco más. Así que muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Es momento de presentar al cuarto autor independiente que estará en Diálogo, el señor Bismarck Cuellar, que hoy estará virtualmente acompañándonos a través de una larga travesía que ha tenido que pasar, ¿no? Pero para continuar y para empezar precisamente ya entrando en materia, el moderador de este diálogo es el profesor Saúl Azcárraga Barranco. Él es profesor en Filosofía y Psicología, licenciado en Psicología y licenciado en Ciencias de la Educación en el área de Cosmovisión, Filosofía y Psicología. Tiene maestría en Educación Superior, tiene 21 años de experiencia como maestro en Educación Secundaria. Queda a cargo del desarrollo de este diálogo el profesor Saúl Azcárraga. Buenas noches, mucha suerte y por supuesto un agradecimiento al señor Jerjes que nos acompaña esta noche. Gracias, queda en manos suyas, señor Saúl. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Volvemos a dar la bienvenida a nombre de los escritores independientes de Bolivia y es un placer tenerlo como el primer invitado en el marco de esta feria, de esta tercera feria online de los autores independientes de Bolivia, al señor Jerjes Mercado, candidato a diputado plurinacional por el Partido del Movimiento Socialismo. Así que un placer tenerlo en este escenario y queremos de entradita nomás ya arrancar con este diálogo. Le vamos a explicar la metodología, van a haber 3 preguntas por cada autor independiente y una cuarta intervención de parte de los autores independientes va a ser ya la conclusión en el marco de las preguntas que ellos hoy vamos a desarrollar durante la noche. Su persona como candidato, que es nuestro invitado especial, y estamos aperturando este diálogo con los partidos políticos referente a sus propuestas. Para cada pregunta va a tener 2 minutos para responder. Le rogamos ser lo más responsables con el tiempo para poder avanzar y que el público que nos está siguiendo a través de las redes sociales sea el mayor beneficiado, ya que hoy estamos en un escenario electoral y tiene que ganar el ciudadano, tiene que ganar los investigadores, tienen que ganar los estudiantes. Entonces, sin más preámbulos, reiteramos la bienvenida y empezamos. La importancia de los libros, la importancia de escribir, la importancia de aportar a la cultura, de aportar a la educación, desde el escenario de los autores independientes de Bolivia y desde el escenario de las elecciones que se están realizando este 18 de octubre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a invitar a la licenciada Gabriela Herrera a que haga la primera pregunta para nuestro invitado especial, el señor Jerjes Mercado. Querida Gabriela, su pregunta. Perfecto, muchas gracias. Primero quiero comentar sobre todo la lectura en el mundo, ¿no? Podemos cambiar vidas, podemos disminuir drogadicción, aumentar sueños, el conocimiento, aumentarlo, promover los valores. Es tan importante el tema de la lectura y los escritores. Por eso mismo quiero preguntarle al señor Jerjes Mercado, desde el Ministerio de Cultura y Educación, ¿cómo se puede desarrollar políticas públicas para potenciar la producción literaria de los escritores independientes? Bueno, gracias por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo hoy.
no nos cabe duda de que los libros son una gran fuente no solamente de conocimiento, también de entretenimiento y por supuesto nos transmiten, ¿no?, a otras culturas, a otras dimensiones. Por lo tanto, en el ministerio, primero que nada, lo que se va a hacer es restablecer el Ministerio de Culturas. Recuerden que tenemos un Ministerio de Cultura, lo han cerrado porque han considerado que la cultura no es tan importante. Nosotros sí consideramos que la cultura es extremadamente importante y por eso la primera tarea va a ser aperturar el ministerio. Y lo segundo, vamos a fusionar lo que es cultura y turismo. Y le vamos a asignar muchos recursos porque justamente el turismo va a ser uno de los 4 ejes para la reconstrucción económica del país. Pero ligado al turismo va a estar todo el tema cultural, entre ellos, por supuesto, la producción literaria. Y por ende, le vamos a asignar, decía yo, fuertes recursos a ese ministerio y vamos a hacer también que Cancillería promueva todo lo referente a la producción artística, a la producción literaria. Vamos a retomar las ferias. Ustedes recordarán que teníamos las ferias internacionales del libro con muy fuerte participación del Ministerio o del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y Turismo, y eso por supuesto va a ser la tónica. Créanme, señores autores independientes, conocemos la problemática y vamos a darle el máximo ímpetu para que puedan ustedes seguir creando. Muchísimas gracias, señor Jerjes Mercado. Muy contundente la respuesta. Y sabemos, ¿no?, de que tenemos una ley de libro. Así es. Sabemos de que se ha avanzado en criterios normativos y esperemos que eso se vaya concretando en políticas públicas a partir de esta gestión de este nuevo gobierno. En ese marco, invitamos a la licenciada Solia Centeno a realizar nuestra segunda pregunta a nuestro invitado especial y a enriquecer este diálogo con los autores independientes y con el candidato a diputado plurinacional, el ingeniero Jerjes Mercado. Adelante, querida Solia. Buenas noches, muchas gracias. Como investigadora en temas de conducta humana, en la construcción de filosofías de vida que nos edifiquen como mejores personas, considero importante la difusión y el ejemplo de la duplicación de hábitos. Y uno de los hábitos que nos lleva a construir, a edificar no solamente un buen lenguaje, buenos pensamientos, sentimientos, sino una calidad de vida para aprender a relacionarnos, es la lectura, ¿no? Entonces usted lo ha dicho, la lectura los libros son la fuente de conocimiento y la escuela de vida más grande, porque estamos viviendo muchas vidas a través de los libros y obviamente aprendiendo. Revisando las disposiciones que hay en torno a los libros y a sus reglamentaciones, existen unas que reglamentan los clubes de lectura para que sean aplicados en los sistemas educativos. Sin embargo, no se han ejecutado en los establecimientos como se promulgó en su momento, y solamente creo que en algunos establecimientos fiscales en provincia. Respecto a esta situación, su gestión de su política de gobierno, su política de implementación educativa, de lectura, ¿cómo piensan llevar a cabo la conciencia de cumplimiento en la difusión de clubes de lectura en colegios públicos y privados para difundir este hábito muy importante para la formación de un buen ciudadano? Gracias. Mire, usted mismo, o creo que el profesor Vizcarra fue quien nos dijo, que nos hizo recuerdo de que ya existe la ley del libro, y en el marco de la ley del libro está uno de los objetivos de esa ley, justamente es promover, incentivar la lectura y por supuesto la creación literaria. En esa línea, desde el Ministerio de Educación, vamos a incentivar y fomentar para que estos clubes que no están funcionando, como usted lo ha dicho, adecuadamente, funcionen como corresponde. Porque si no le incentivamos a nuestros niños el hábito de la lectura, difícilmente en grande uno va a adquirir ese hábito. Generalmente es en la etapa, yo diría, de la niñez, cuando uno va adquiriendo estos hábitos que son tan positivos, y por lo tanto creemos que estos clubes tienen que desarrollarse a plenitud. Además, no solamente el ministerio, tienen que ser las entidades departamentales de educación las que se encarguen también en el marco de la autonomía
de fomentar, como tienen que hacerlo también, por supuesto, los municipios. Hay que crear las condiciones adecuadas para que tengamos bibliotecas físicas, bibliotecas virtuales y, por supuesto, para que el niño pueda tener acceso a lo máximo a la literatura correspondiente. Muchísimas gracias, señor jefe del mercado, por su respuesta. Y como vemos, ¿no?, los recursos económicos y el proceso de tener una política fuerte en el incentivo de la lectura y en abrir espacios donde los niños, los adolescentes y todos los ciudadanos podamos desarrollar un encuentro para transportarnos a ese mundo libre, a ese mundo de sueños y a todos los escenarios culturales que tiene toda la investigación literaria. En ese marco invitamos al licenciado Sorel Suárez para que plantee su interrogante en este diálogo de esta noche tan importante. Adelante, licenciado. Ingeniero Mercado, una vez más, buenas noches. Yo represento a un vasto número de profesores y entre todos ellos me han mandado varias preguntas para hacerle a ustedes esta noche. Sin embargo, la mayoría de ellos quieren conocer un poco más de usted a nivel personal. Así que le voy a hacer una pregunta que lo va a llevar de vuelta al colegio. Excelente. Los profesores quieren saber ¿qué le gustaba a usted leer en colegio? O si es que hay un libro que le llamó la atención, cuéntenos un poquito más de usted. Mire, yo felizmente tuve la suerte de ser incentivado muy tempranamente a la lectura. Quiero decirle que estaba todavía yo en primero intermedio, si mal no recuerdo, o quinto de básico, cuando apareció un profesor en mi pueblito, allá en Monteroyo, donde yo estudiaba en mi colegio fiscal, y un día nos leyó a Pablo Neruda el poema 20. Fue uno de los primeros contactos que yo tuve, por ejemplo, con la lectura ya literaria, con poemas. Posteriormente hubieron dos libros que marcaron mi vida, que fueron a mis 12 años, 13 años más o menos. Les va a asombrar y probablemente les moleste. Justamente hoy es un día especial que se recuerda eso, pero no puedo negar lo que fueron dos libros que me marcaron. Yo estaba en la estación brasileña esperando que salga el tren que me llevaba hasta Paila, y de Paila yo entraba caminando 5 kilómetros a mi pueblo, Monteroyo, cuando encontré un libro que me pareció muy raro, El diario del Che Guevara en Bolivia. Imagínense leer ese libro a mis 12 años, para mí fue una cuestión casi china, ¿no? Casi chino porque muchas cosas no entendía, por supuesto, ¿no es cierto? Que era un ELN, un PCB, mucha terminología, sin embargo, me marcó mi vida. Al poco tiempo, tendría yo unos 14, 15 años, cuando apareció otro libro en mis manos. Se llama La madre, del famoso escritor Gorky. Esos dos libros fueron los libros que marcaron mi vida, y por eso es que yo soy hombre de izquierda, con todo el respeto de repente que no puede gustarle a algunas personas, pero marcaron mi vida y me hice hombre de izquierda. Imagínense a mis 12, 13, 14 años que leí ese par de libros. Una cuestión también como narrativa. Yo me acuerdo que 100 años de soledad normalmente se leía en cuarto medio, cuando se leía en algunos colegios. Yo leí Soledad cuando estaba en primero o segundo medio, 100 años de soledad. O sea, creo que para mi época leía demasiado, tanto que hubo un momento en que yo me despertaba en las noches de madrugada a leer a Jorge Isaac, a Dostoyevsky, a Shakespeare. Estoy hablando en un periodo, yo diría, todavía no era ni joven, pues era adolescente, ¿no? Hasta mis 15 años aproximadamente. O sea, era un voraz lector, tanto que en algún momento hasta tuvieron que darme algunos medicamentos porque creo que estaba por hacer un cortocircuito en mi cabeza, porque leía libros 2, 3, 4 cursos más adelante de lo que leía mi compañero. Muchas gracias, señor Mercado. Muchísimas gracias. Estamos conociendo una cualidad o una faceta que normalmente no se lo conoce en los periodos de campaña. Ahí tenemos a un candidato, Jorge Mercado, con la literatura revolucionaria y con la literatura del amor. Ahí Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y el Che y la madre de Máximo Gorky. Una literatura crítica. Jorge Isaac también, mucho amor, ¿no? María se llama la obra, estrella. Así que ahí encontramos una faceta importantísima. Lector empedernido y comprometido con la lucha revolucionaria desde la literatura. Muy bien, esa ha sido la primera ronda. Creo que estamos enriqueciendo, no solamente es un diálogo
académico, sino que también es un diálogo de conocer las cualidades humanas y sobre todo cómo se complementa con este evento que estamos realizando, ¿no? Los libros, la escritura, la lectura, la investigación, y tenemos a un candidato que también lee y con seguridad es uno de los comprometidos que va a viabilizar estas demandas que están en la ley del libro y que están en la necesidad social de cada uno de nuestros autores y de nuestros lectores. Vamos con la siguiente ronda. Volvemos a invitar a la licenciada Gabriela Herrera para seguir dialogando en esta noche tan importante, conociendo a nuestros candidatos y que recoja las demandas de los autores independientes y la concepción de la lectura a partir del siglo XXI para los bolivianos. Adelante, licenciada Gabriela. Perfecto, muchas gracias. Voy a comentarle primero una de mis grandes preocupaciones y quizás una de las grandes decepciones de ser escritoras en Bolivia, ¿no? El poco aprecio que existe a la literatura nacional. Tenemos un problema con lo que hacemos nacional. Es como que si lo que viniera de otro lado fuera más bonito, más grande, más fuerte, y sin embargo cuando comparamos el contenido sabemos que nosotros somos extraordinarios de los escritores en general. A eso va mi pregunta. La ley 070 determina 10 minutos de lectura obligatorio a los alumnos, en preferencia un autor nacional, pero la realidad, tanto los maestros como alumnas valoran más a un autor internacional. ¿Qué propone usted como asambleísta plurinacional para valorar e incentivar la lectura de escritores bolivianos? Mire, estoy convencido que tenemos grandes escritores bolivianos. Yo trato de combinar, no leo mucho en los últimos tiempos, debo reconocer por el tema del escaso tiempo. Sin embargo, yo leí hace unos días un par de libros nacionales fantásticos, como Sonia Sani, del ex coronel Jiménez, ¿no es cierto? O por ejemplo, usted que es veniana, si mal no recuerdo, hay un gran escritor veniano que radica en Roboré, don Holker Áñez, no sé si habrá escuchado mencionarlo, que tiene sus tradiciones cruceñas y tiene un libro muy interesante que habla de un picharero ahí justamente en Roboré. Entonces, yo trato de combinar un poco, así como estaba leyendo a Tilio Borón, o Cómo fallan los países, de dos escritores del MIT y de Harvard, que tiene más que ver con el tema político. Tratamos siempre de combinar, y creo que esa tiene que ser la tónica desde el Estado, nos guste o no nos guste. Tiene que haber una política pública que incentive, que motive, incluso que obligue a que reconozcamos lo nuestro, nuestros autores. Tenemos fabulosos escritores. No he tenido la oportunidad de leer libros de ustedes, pero sí he leído, por ejemplo, a Homero Carballo, a Paz Soldán. Entonces, creo que tenemos escritores fabulosos y es importante que nuestros niños aprendan a valorar lo nuestro. Tiene que haber políticas públicas orientadas a aquello. Y creo que tiene que haber el incentivo, pero también tiene que haber un poco la obligación, como decir. Muchísimas gracias. No se puede desarrollar una cultura general universal si es que nosotros no estamos comprometidos con nuestra identidad cultural y con lo que investigan nuestros creadores de la producción literaria y la investigación científica. Creo que este diálogo va abriendo espacios para que se conviertan estas ideas en políticas públicas, especialmente en esta nueva gestión de gobierno, que creemos que el movimiento al socialismo va a tener presencia importante en el gobierno y con seguridad le va a tocar definir estos temas de llevar al cumplimiento concreto de la ley del libro y esto que se está planteando en este momento. Seguimos. La segunda pregunta, la licenciada Solia Centeno, lo invitamos a hacer su pregunta, por favor. Muchas gracias. Dentro de las áreas que voy desarrollando está el tema del estudio del cambio de perspectiva del actual sistema educativo. Y una de las investigaciones que he realizado es la importancia del desarrollo de la educación emocional y habilidades blandas dentro de la formación de nuestros niños y adolescentes para ayudarlos en la sanación de sus heridas emocionales ocasionadas por el maltrato físico y psicológico de la educación arcaica que heredamos de generación en generación por la cultura generacional en que nos desarrollamos en Latinoamérica. Leyendo la ley del libro, no he visto una política que esté relacionada con la parte del sistema educativo y el desarrollo de habilidades blandas en la educación de los niños y adolescentes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensan
considerando que han aumentado los índices de suicidio, de infanticidio, de abuso, de violación, de maltrato físico y psicológico en la niñez y la adolescencia, más aún en esta pandemia, si están contemplando la importancia de que estos hábitos, incluyendo la lectura, incluya el desarrollo de habilidades blandas en nuestra niñez y adolescencia, como fomentar la lectura de poesía, la feria de escritores en niños y adolescentes, porque sabemos que todos los escritores nacemos con los dones y habilidades y nos desviamos por seguir los moldes de la sociedad. Si ustedes tienen algún enfoque para poder rescatar estas habilidades blandas y esta esencia, sustancia de los artistas que ya en la niñez y adolescencia se están desarrollando y por falta de mentoría se van perdiendo. Gracias. Mire, permítame antes que nada un tema sobre los autores locales. Yo no soy del ámbito cultural y sin embargo cuando fui ejecutivo de la DEMAF, yo entendía que la defensa y protección del Estado en las zonas fronterizas no solamente se la hacía con policías y militares, había que llevar desarrollo y cultura. ¿Y sabe qué? Hicimos dos cosas de cultura porque me preocupaba cómo estaba habiendo un proceso de transculturalización en la frontera. Hicimos un encuentro, el primero y único que se ha hecho hasta ahora, encuentro de escritores chiquitanos. Y paradójicamente me decían, estás loco, ¿dónde vas a encontrar? Cerca de 20 escritores chiquitanos encontramos, nacidos en Chiquitos o que escribían sobre Chiquitos. Y hicimos también el Festival de la Chovena, que lamentablemente lo dejaron morir. 3 años o 4 años yo acompañé el Festival de la Chovena como un proceso de sentar soberanía en las regiones, en las macroregiones o en la frontera. Y algunos me decían, estás loco, vos te han dado un trabajo y te pones a leer poemas. Hicimos un concurso, me acuerdo, de la poesía costumbrista chiquitana, y la gente le costaba, le comento, entender por qué el que está destinado a proteger la frontera empieza a hacer este tipo de actividades. ¿A qué me voy con esto? De que desde el Parlamento, por supuesto que nosotros, con más razón todavía, vamos a implementar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que nuestros niños, nuestros adolescentes encuentren a través de la literatura instrumentos para evitar este abuso del cual son víctimas. Y he hecho un análisis y he tenido varios invitados en conversatorio, por supuesto, y por eso es que tiene razón usted, que durante la pandemia se disparó justamente el abuso contra nuestros niños y el abuso contra nuestras mujeres. Muchas veces estuvieron encerrados los niños en la pandemia con sus propios enemigos, si vale el término, y no hubo ninguna política pública que los proteja sobre este aspecto. Las redes sociales, me refiero a los canales de comunicación social que los protegían porque salían al colegio, porque se iban donde la abuelita y escapan de alguna forma de los abusadores, se rompieron durante la pandemia y quedaron liberados, o sea, librados a su libre suerte con sus propios abusadores. Muchísimas gracias. Que hay que hacer... Muchísimas gracias. Por razones del tiempo, complementamos en la siguiente pregunta. Es importante buscar las cualidades humanas, los sentimientos, los valores y los principios, que es la grandeza de las personas. En ese marco, lo invitamos al licenciado Sorel Suárez para su segunda pregunta en esta segunda ronda. ¿No se escucha? ¿Se Ahora perdió sí. el sonido? Ahora sí. Okay. Como siempre, desde el punto de vista de la educación, deseo hacerle la siguiente pregunta. Yo quisiera saber cómo usted generó gusto por la lectura, y quiero también hacer una pregunta tal vez personal, ¿cómo usted genera el gusto en la lectura en sus hijos? Y si esto se traduce en qué política pública usted haría para incentivar el gusto en la lectura en la gente, en el boliviano común. Gracias. Bueno, les voy a ser honesto, les dije algunos de los libros. Yo venía de mi pueblito aquí al mercado Los Pozos, generalmente, que era donde hacíamos las compras o vendíamos productos. Y ahí aprendí los primeros libros que yo leía, de mis 9 años, 10 años, eran estas cositas de Pistolero, de Calimán, no sé si se acordarán algunos, no sé si son de mi temporada, de mi época, ¿ya? Y encontré cuando vivía en Puerto Paila, que de ahí es mi padre, unos señores, que no voy a decir su nombre por
que los aprecio mucho, uno que en paz descanse, me llamó un día y me dijo, oye, estás leyendo, te encanta leer, veo que todo el tiempo lees, pero lees sonceras. Imagínate, yo tenía unos 14 años en ese momento, ¿no? Y empezó a darme, creo que él fue justamente el que me dio La madre de Gorky, si mal no recuerdo. Y paradójicamente estas dos personas eran adictos a la droga. Fíjese que dos adictos a la droga fueron los que me incentivaron a mí a que lea libros serios. Fueron los primeros que me dieron los hermanos Karamazov, por ejemplo, de Dostoyevsky, o La piel de Onagro de Solá. Y de esa forma me fui convirtiendo, como dije, en un ávido. Yo era un ávido lector, pero ávido lector de estas novelitas de pistoleros, de cosas así, que no eran profundas. ¿Cómo incentivo la lectura en mis hijos? Cuesta mucho, quiero decirle, ¿no? Pero mis hijos, ambos se acuestan a dormir y dos cosas hacen antes de dormir. Leen primero y rezan después. ¿Ya? Entonces, mis dos hijos, felizmente, son chicos que para su edad están leyendo libros ya de muy avanzados. Últimamente, a veces yo los pongo también, decimos, bueno, hoy va a ser noche de poesía, y empezamos a leer poesía. Debo reconocer que no lo hacen con mucha alegría todavía, ¿eh? A veces son medio reacios, pero leemos poesía, o le decimos, una noche va a ser hoy noche de ballet, y ponemos ballet, noche de clásicos, y ponemos, qué sé yo, a Tchaikovsky, no sé, Strauss, alguna ópera. O sea, estamos de a poco también incentivando, porque a mí así me lo hizo mi padrastro, que fue el que me crió. En esa época me sentaba en las noches y me decía, eso es cultura, hijo, escucha música clásica, cuando Canal 11 era el único canal que llegaba al pueblo y cerraba su emisión justamente con música clásica. Entonces estamos desde la niñez a ellos intentando inculcarle lo importante que es, no la literatura en general, que la leen por supuesto, pero la poesía en particular me parece que es algo que te llega mucho más al alma. La música clásica creo que es algo que si empiezas a entenderla, es como que estableces un nexo con el universo, con el más allá, a través de la poesía y de la música clásica, que son dos cosas que me fascinan, por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Yo creo que hemos encontrado un interlocutor totalmente valiosísimo, con experiencia y con familia y con cultura en el seno donde él viene. Así que vamos a tener un aliado para relanzar las políticas públicas de los escritores independientes, de la lectura y de todo lo que tiene que ver con la cultura y la producción intelectual. Así que contentísimos con estas dos rondas. Creemos que vamos descubriendo, más allá de las concepciones ideológicas, un arsenal cultural, un arsenal de lectura importantísimo. Así que le vamos a tomar la palabra. Estamos seguros que va a ser un futuro diputado y va a ser uno de los aliados principales del relanzamiento de la investigación, de la escritura y de la lectura. Vamos a le agradezco muchísimo por sus palabras y me siento halagado realmente que ustedes, los autores independientes, me puedan ver como esa persona que puede llevar la voz, si vale el término, y cuenten conmigo absolutamente en todo, en pos de la cultura, en pos de la lectura y, por supuesto, la creación literaria. Y sé también que los escritores independientes tienen grandes dificultades, porque conozco a muchos y, como les digo, he hecho encuentros y la mayoría de los que acudieron a ese encuentro de escritores chiquitanos justamente eran escritores independientes. Le tomamos la palabra. Los 5 años vamos a estar tras de usted para que todo lo que hoy se está planteando, que va a quedar grabado, lo vayamos desarrollando y de aquí 5 años tengamos la política pública desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura y desde la elaboración de las leyes y los reglamentos para potenciar esta riqueza que es incalculable, que es la educación, la lectura, la investigación. Vamos con la tercera ronda y ya casi cerrando nuestra participación en este diálogo con los autores independientes. Lo invitamos a la licenciada Gabriela Herrera con su tercera pregunta y comprometerlo especialmente a uno de los posibles diputados para que nunca se olvide de la cultura, de la lectura y de todo lo que nos está planteando esta noche, porque es una riqueza familiar que él tiene y ahora tiene que multiplicarlo en el escenario del Estado. Adelante, licenciada Gabriela. Así es, muchas gracias.
Durante muchos años he trabajado con el tema del cambio del pensamiento a través de la técnica de la programación neurolingüística y hacer que los jóvenes y tanto niños como jóvenes aprendan a descargar sus emociones y enfocarse en un futuro, crear objetivos. Por eso Guerreras, uno de mis libros, fue reconocido por el Ministerio de Educación, fue recomendado para todo lo que es el tema de los jóvenes y hemos trabajado durante años en eso, ¿no? Pero me he tropezado en este tiempo de poder enseñar que puedan cambiar sus vidas a través de sus pensamientos con uno de los grandes problemas. No existe la economía en los colegios fiscales donde se puedan acceder el material que los jóvenes y niños necesitan para poder cambiar sus pensamientos. ¿Usted cree que como asambleísta plurinacional, a través del Ministerio de Educación, podamos implementar convenios con los autores independientes para que nuestros libros puedan estar disponibles en sus bibliotecas? Yo creo que sí, yo creo que es posible y me pongo al servicio de los autores independientes para que esto sea una realidad. Le quiero comentar una anécdota. Cuando yo tenía mis 15, entre mis 14 y 16 años, justamente una de las cosas que hice fue juntar muchachos, recolectar libros y armar bibliotecas en los pueblos. Uno de esas bibliotecas la armamos, me acuerdo, en Paila y otra en Pailón, no recuerdo, que armábamos bibliotecas así, y recolectábamos libros y aprendíamos a refaccionarlos. Aquí en la Casa de la Cultura nos enseñaban, el profesor Lora en esa época, me acuerdo, y estábamos Marcelito Arauza ahí también, que nos dieron una mano y nos capacitaban cómo administrar las bibliotecas. Entonces, ese apego y ese amor que tiene que haber a la literatura, por favor, reitero vuelta, me pongo a disposición para hacer ese puente, si es posible, entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo para que podamos desarrollarlo a plenitud, como lo está planteando la licenciada que me ha hecho la pregunta, Gabriela, si no recuerdo su nombre, ¿cierto? Perfecto, muchísimas gracias. Está apuntado, anotado, y cuando usted esté en la asamblea, ahí estaremos. Yo le voy a dejar mi teléfono ahora mismo para que me llamen cuando guste, por favor. Está grabado. Y como cruceño, además, no voy a esperar que vayan a visitarme, más bien me van a llamar y yo voy a venir aquí para que nos tomemos un café, mejor si con un par de poemas de por medio, y por supuesto elaboremos la norma positiva que sea necesaria. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que el compromiso está hecho y también es importante, el diálogo tiene que tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Invitamos a la licenciada Solia Centeno a su tercer pregunta, que ya estamos llegando casi al final de este diálogo tan importantísimo con el candidato Jeje Mercado, candidato a diputado plurinacional por el Movimiento al Socialismo. Adelante, licenciada Solia. Muchas gracias, Juan Carlos. Los valores en la actualidad son uno de los pilares básicos para la construcción y la formación de una ciudadanía que tenga honestidad y duplique una filosofía de vida en la nueva generación que nos lleve a una sociedad más armónica. Dentro de estos valores está obviamente el respeto a los derechos de las personas, y dentro de los derechos de las personas están los derechos de los autores. Los autores independientes, precisamente por esa independencia, hacemos muchos esfuerzos económicos, tocando puertas. Muchas veces somos independientes porque se nos cierran las puertas, ¿no? En tema de difusión, a veces, sobre todo hablo como escritora nueva, voy por mi segunda obra, y terminé siendo independiente porque me cansé de tocar puertas. No se invierte normalmente en una persona que está comenzando, sino en una persona que tenga marca personal. Y uno de los grandes obstáculos con los que tenemos que lidiar, obviamente, luego de que logramos difundir nuestra obra con mucho esfuerzo y logramos posicionarla en el mercado, es la piratería y las copias sin autorización. Entonces, yo quiero saber, dentro de sus visiones de gobernantes que promueven los valores y promueven el respeto a los derechos de los ciudadanos, entre ellos los autores independientes, ¿cómo van a enfocar este tema de difundir, ya sea de manera educativa o en la práctica? ¿Qué tipo de políticas van a utilizar para evitar que nuestras obras, que son producidas con tanto esfuerzo, se minimice el tema de la duplicación ilegal y la piratería? Gracias. Bueno, primero que nada, reconozco que uno de los grandes problemas que tiene justamente son los derechos de autor, ¿no es cierto?, y la propiedad intelectual. Eso es lamentable lo que pasa en la sociedad y reconocemos el problema.
Por lo tanto, tenemos una propuesta que es apoyar siempre y promocionar para que cada autor independiente pueda acceder con más facilidad a la propiedad intelectual de la obra que produzca. Pero además nosotros vamos a crear un fondo de apoyo para la creación y difusión de obras literarias por parte de autores independientes. Entonces, cuenten con eso, trabajémoslo en forma conjunta, veamos cómo lo podemos mejorar lo que en este momento existe. Yo quiero contarle una anécdota sobre eso también. Se acordarán del finado Jaime Coimbra, ¿no? Un poeta cruceño, costumbrista. Yo recuerdo que alguna vez, cuando estaba lejos del país, me acordaba de su obra como Yendo a Porón, Cruzando el Piraí, ¿no es cierto? O La Flecha y esas poesías tan lindas que tiene. Y busqué en todas las librerías bolivianas cuando vine de vacaciones en libros. Me acordaba que se llamaba Mientras tanto el libro, chiquitito así. Y no lo encontré en ninguna parte, no había. Y una persona me dijo, yo tengo esa carta de fotocopia. Yo le dije, no, no es correcto. Ubiqué la casa de Jaime Coimbra, vivía por ahí por la universidad, si mal no recuerdo, por muchos años atrás. Y fui a pedirle que me venda un libro, él personalmente, pero original. No me lo vendió, me lo obsequió, lo tengo hasta ahora guardado ese libro, porque ya había desaparecido. Inclusive no lo encontré en el Reservorio Nacional, creo que se llamaron de los libros, una institución que hay en La Paz, donde todo escritor deja un libro. Ni siquiera de ahí pude comprarlo. ¿A qué me voy con esto? De que yo por lo menos considero que la piratería, por supuesto, que es un daño a la persona que ha hecho un esfuerzo extraordinario para crear algo y que de pronto se lo venda mucho más barato de lo que es su valor real. Yo por lo menos intento en la medida de lo posible mis libros que sean no piratas, no piratas. Debo reconocer que alguna vez por ahí alguno he comprado también pirata, pero la mayoría de mis libros, el 95%, deben ser libros de autores originales. Y creo que eso tiene que ser la política de Estado, no solamente de la voluntad de la gente, pero hay que trabajar también en los principios, en los valores y en la honestidad intelectual también de los lectores. Muy bien, muy bien. Le agradecemos. Estamos con el tiempo. Inmediatamente invitamos al licenciado Sorel Suárez para que nos plantee la tercera interrogante en este diálogo tan importante de los autores independientes con el candidato a diputado Jorge Mercado. Ingeniero, las dos preguntas anteriores lo llevaban al pasado. Esta vez quiero llevarlo al futuro, que ya veremos qué es lo que ocurre en 2 semanas. El reglamento de la ley del libro Óscar Alfaro, número 366, en el artículo 16, inciso C, habla sobre la importancia del gobierno que debe proponer medidas de fomento al libro y la lectura. Quisiera preguntarle, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted plantearía este tipo de medidas de fomento a la lectura a nivel nacional? ¿Qué se le ocurre? Gracias. Mire, hay muchas formas de fomentar la lectura. Yo creo que primero que nada podríamos hacer, hay una serie de concursos, hay una serie de plataformas que se vinieron realizando, por cierto, ¿no? Pero que se han paralizado. Habían concursos, habían premios, habían una serie de elementos que tenemos que retomarlos. Yo creo que la gente se siente motivada e incentivada cuando hay este tipo de actividades, ¿no es cierto? Podemos crear, no sé, pues el día del libro boliviano, por decirlo, o del autor boliviano, o la semana del autor boliviano y dar un premio, qué sé yo, al que mejor autor hubiera elegido. Recuerden que nosotros hemos creado en su momento la Biblioteca del Bicentenario, donde grandes clásicos bolivianos han sido publicados. Y eso creo que podíamos hacer también, que haya el día del libro cruceño o del escritor cruceño, el día del escritor cotoqueño. Yo me atreví una vez a hacer el encuentro de escritores chiquitanos y fue fabuloso. Hasta ahora, mucho tiempo después, todavía me llaman algunos escritores y me piden que una vez más lo retome yo eso. Y claro, no siempre se puede. Entonces, yo creo que hay que buscar una serie de elementos, pero también hay que reconocer que todavía la cultura para los bolivianos es cara. Todavía, a pesar de que se eliminaron los impuestos al libro, ¿no es cierto?, todavía sigue siendo costoso comprar un libro para el boliviano común. Nosotros mismos, si vamos a la feria del libro, a veces queremos comprar
5 o 6 libros y ya uno se agarra el bolsillo y resulta que sale caro a pesar del descuento que digo que están liberados de impuestos. Entonces habrá que buscar mecanismos también para que el ciudadano común pueda acceder a libros de calidad, pero también a un precio módico, porque me parece que sigue siendo restrictivo esto. Ahora, también hay libros que podemos comprar electrónicamente, que ya salen un poco más económicos, pero creo que todavía, por lo menos nuestra generación, nos gusta el sentir el libro, el olor de las páginas del libro, me encanta, que no es lo mismo, por supuesto, que leerlo tan fríamente electrónicamente, aunque a veces lo hacemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos corriendo por el tiempo. Vamos a entrar a la última parte, que es ya la conclusión final, rescatando cada una de las respuestas que nos ha desarrollado nuestro invitado, el ingeniero Jorge Mercado, candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo. Así que vamos a invitar a cada uno de nuestros escritores independientes a hacer una síntesis. ¿Qué es lo mejor que hoy ha planteado nuestro invitado y qué le podemos dar de tarea para cuando llegue a la Asamblea Plurinacional y si es que logran ser gobierno desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura puedan desarrollar la política pública de potenciar la actividad de los escritores independientes, de potenciar la lectura y de potenciar la cultura en general. Así que lo invitamos a la licenciada Gabriela Herrera ya a hacer la conclusión final, más que una pregunta, sino que decir, después de todo esto que nos ha respondido, Gabriela le plantea tal situación como compromiso, como una escritora independiente que vive día a día en estas arenas de escribir e investigar de manera casi solitaria. Y hoy estamos siendo testigos, esta es una feria online con el esfuerzo, la dedicación propia de los autores independientes. Adelante, licenciada Gabriela. Sin duda, me quedo con la última respuesta. El convenio con los autores independientes de que pueda ser una realidad, que podamos tener nuestros libros, en las bibliotecas de los colegios de convenios y los colegios fiscales. Y no solamente me voy a beneficiar yo, nos vamos a beneficiar todos los autores, porque vamos a tener desde poesía, vamos a tener libros de tantas especialidades, de tantas autores que tenemos para poder que esos jóvenes y niños puedan conocernos, puedan leer, puedan crecer, puedan aprender. Me quedo con el convenio. Así que cuando esté en la asamblea vamos a estar ahí ya hablando para que esto se pueda hacer una realidad. Muchas gracias y sobre todo que Dios lo bendiga, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Al final va a ser la última intervención nuestro invitado. Lo invitamos a la licenciada Solia Centeno. Igual su conclusión final, qué podemos rescatar de este diálogo importantísimo. Y también vamos a hacer lo mismo con los partidos políticos y otros invitados que vamos a tener a partir de esta fecha. Licenciada Solia, su conclusión final. Rescato la actitud y la calidad humana y sobre todo el compromiso voluntario que realizan, que pienso que van a realizar todas las personas que pasen por este diálogo, y comprometerlo al señor Jerjes que la importancia de crear esos hábitos en nuestros niños, que si queremos un país mejor, la mayor inversión que podemos hacer es en fomentar esas habilidades blandas, fomento de lectura y fortalecer ese espíritu, esa sensibilidad. Yo creo que si desarrollamos la sensibilidad en nuestros jóvenes y adolescentes, vamos a poder tener la certeza de que vamos a tener un país donde el diálogo, la comunicación, la empatía, la sinergia va a imperar sobre los intereses particulares, porque eso es lo que queremos, ciudadanos que pongan los intereses de la comunidad por encima de los intereses personales. Así que queda grabado el compromiso de fomentar estos hábitos en la niñez y la adolescencia para crear mejores personas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Solia. Lo invitamos al profesor licenciado Sorel Suárez, sus palabras finales y la recomendación más importante que le podemos dar a futuro asambleísta y posiblemente futuro gobierno nacional. Bueno, lo que yo quisiera decir es que un conversatorio es donde llegan dos personas que no se conocen y al partir es increíble cuánto se ha compartido. Yo quiero agradecer mucho al ingeniero Mercado porque ninguno de nosotros sabíamos qué esperar
pero el ingeniero nos ha abierto las puertas de su pasado, de su casa, de su posible futuro, y realmente nos ha mostrado que es una persona con sensibilidad, además que quiere los libros, que le apasiona leer y que ve gran potencial. Una de las cosas que más me impresionó es cuando dijo, yo soy socialista porque leí tales libros desde mis 6 u 8 años. Creo que es una No, frase muy poderosa no, y de seis, alguna no forma... que los seis, no quiero ser mentiroso, no fue 6, yo dije a mí 11, 12 años. 11, 12, 14. Está muy bien, Cuidado está que muy bien. quede yo de mentiroso, mis 6 era muy chico para leerlo todavía. Ya, perdón que le corté, Entonces, profesor. con todo gusto, está muy, muy bien. Entonces creo que conocemos a una persona mucho más a fondo. Yo estoy muy satisfecho de conocerlo. Espero contarlo como un amigo y como un socio muy pronto. Pero por otro lado, quiero decirle que me gustaría mucho que conozca a los autores independientes. Los autores independientes normalmente estamos en la feria del libro, intercambiamos libros, vemos los potenciales, hay tanto potencial, pero realmente queda rebasado por toda la fuerza económica que significan los libros del extranjero y cuánto marketing se les da y todo aquello. Entonces, realmente hay muchísimo que rescatar y tenemos mucho, mucho potencial entre nosotros los bolivianos y en el trabajo que nosotros hacemos, quienes no hemos podido llegar a editoriales internacionales. Entonces, básicamente quiero comprometerlo a acercarse a nosotros, que nosotros realmente vamos a prestarle todo el apoyo, vamos a mostrarnos, vamos a abrir la casa como siempre. Así que muchísimas gracias a usted por su tiempo y por su disposición para compartir todo lo que nos ha contado. Muchas gracias. Vamos a cambiar el protocolo, ingeniero Jerez Mercado. Usted va a cerrar este primer espacio. Sin antes, yo voy a hacer una conclusión. Espero alcanzar todas las participaciones que han realizado nuestros escritores independientes y su persona, pero usted lo cierra. Mi persona ha sido dirigente del Magisterio Urbano en 3 gestiones. Me ha tocado batallar con el ministro Aguilar de Educación, grandes batallas, grandes diálogos, y a veces se ha quedado ahí nomás en el papel, en los acuerdos. Yo quiero sugerirle de que el presupuesto de educación, el presupuesto económico de cultura, juntos, ni siquiera están llegando al 6% del presupuesto general del Estado boliviano. Sumando en aquellos años cuando yo era dirigente, 2016-18, entre salud y educación estábamos bordeando el 8%. Esos fondos del libro, esos fondos de incentivo económico, yo creo que hay un componente importante que es aumentar ese presupuesto económico para la cultura, para la educación, para los escritores independientes y para potenciar nuestra riqueza cultural. Y así como lo planteó el gobierno del MAS, ¿no? La revolución educativa y cultural como uno de los pilares fundamentales. Esperemos que hoy se continúe con eso y se profundice ampliamente. Esa es una recomendación y una conclusión. Una segunda, nos gustaría tenerlo en la Feria del Libro, así leyendo con esa pasión que usted hoy nos ha demostrado de Pablo Neruda. Y usted sabe que si a los niños y adolescentes leen poesía, leen novelas, con seguridad van a conquistar y van a vivir la vida mejor, su vida amorosa, su vida afectiva. ¿Qué chico, qué chica no conquista mejor si es que se lo sabe por lo menos de los 20 poemas de Pablo Neruda, uno? Y tiene una ventaja gigante en relación a los demás. Entonces, nos gustaría tener a un político, a un diputado, leyendo los poemas y apasionándose como hoy lo ha hecho en una feria de libro, en una plaza, en un mercado, en una avenida, diciendo de que también leer nos hace libre, leer nos hace feliz, leer nos hace más humanos, y eso es lo que nos ha planteado la licenciada Solia Centeno. Desarrollar las habilidades blandas y la pasión por la vida con el sentido que nos genere realización y felicidad plena. Y el tercer componente, para darle la palabra a usted, es de que el compromiso que hoy se ha realizado, que quede un compromiso entre los escritores independientes y un candidato a diputado con principios y con valores que no va a rehuir ni un tantito así después del 18 de octubre, porque de lo contrario nosotros vamos a seguir desde estos eventos exigiendo el espacio para que el pueblo, los ciudadanos, tengan mayores accesos a los libros, tengan una promoción como se merece el pueblo para incentivar la lectura
y que la educación y la cultura se cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado, lo que dice la Ley de Educación, lo que dice la Ley Marco de Autonomía, porque la norma se ha avanzado. Lo que falta es eso que dice la norma se cumpla en nuestras unidades educativas, se cumpla en todos los escenarios donde se desarrolla la cultura, la ciencia y la riqueza de la educación. Así, con esas palabras queremos agradecer su presencia y darle el espacio final para que se dirija a todos los autores independientes y a todo el público que nos sigue en las redes sociales en el marco de este diálogo con los autores independientes y su persona como candidato en el marco de la tercera Feria del Libro de los Autores Independientes de Bolivia. Así que muchísimas gracias por el espacio. Ha sido un diálogo ameno, no ha sido una pregunta y respuesta con un candidato a diputado con preguntas y respuestas forzadas, sino que ha sido un escenario libre como debe ser la educación, la cultura y la investigación. Adelante con sus palabras finales y agradecerle a don Paco y a todo el equipo que hace realidad este gran evento. Adelante, ingeniero Jorge Mercado, con sus palabras finales. Gracias. Primero que nada, yo soy el agradecido por esta invitación. Realmente me he sentido en casa, aunque estemos comunicándonos por esta vía. Y creo que quiero felicitarlo al profesor Azcárraga porque yo sé que es un gran luchador social. Ahí tenemos coincidencias con él. Y tenemos otra coincidencia. Él ha dicho que con la poesía se puede conquistar el amor. Les quiero contar una anécdota. Justamente yo aprendí a declamar en ruso para conquistar a las chicas rusas cuando vivía en Rusia. Y cuando tuve que salir a Europa, no me quedó más remedio que aprender a declamar en inglés. Así que tiene razón, profesor, de que ayuda muchísimo. Por eso la lectura, no solamente de poesía, sino de libros en general, nos abre, creo, el panorama sustancialmente. Un segundo tema, quiero que me consideren su amigo. Amigo, no tengo libros escritos todavía porque dicen que hay hombres que escriben la vida que no han podido vivir. Yo todavía estoy continuando vivir una vida del libro que no he podido escribir. Entonces, algún día, lo tengo en la mente, le cuento, y lo tengo ya medio en mi computadora, dos versiones del libro, pero algún momento lo voy a hacer. Espero que también ser parte del grupo de los escritores independientes muy pronto, cuando tenga el tiempo suficiente para plasmar lo que tengo aquí en la mente, plasmarlo en un libro. Sobre el convenio, yo les hago más bien un desafío. Les propongo que es facilito prometer las cosas y después, como usted dice, no se cumple. Yo le propongo que hagamos un convenio la próxima semana donde yo me comprometa a trabajar con los escritores en general y con los escritores independientes en particular. Porque ustedes me están diciendo que no sea asambleísta y de repente no me encuentran entonces. No, siempre me van a encontrar, pero le lanzo ese desafío si están dispuestos a hacerlo, por supuesto. Sería un privilegio para mí que me considere su interlocutor en la Asamblea Legislativa y me pongo a su disposición y estoy dispuesto a hacerlo mediante un convenio en los próximos días, si ustedes gustan. El tema del presupuesto, efectivamente los presupuestos eran muy bajos, ¿no? Para cultura, para salud, para educación, pero ha ido evolucionando eso en el tiempo. Sin ánimo de entrar en un debate, el tema de salud, por ejemplo, ya está cerca del 10%. Y en algún momento hasta se ha superado. Fíjese que el presupuesto de salud del 2005 eran 300 millones de dólares. Y este año el presupuesto que se dejó para salud era de 3.000 millones de dólares. Faltaban unos centavitos para que llegue al 10%. La última vez que vi el presupuesto de educación estaba en el orden del 7%. No he visto en los últimos días, honestamente, la composición del presupuesto general de la nación, pero solamente de educación estaba en el orden del 7%. No me recuerdo ya el Ministerio de Cultura cuánto se le asignó, pero creo que se han ido dando pasos cualitativos en esa dirección. Y creo que también se ha incentivado bastante, sobre todo a nuestros escritores. La Biblioteca del Bicentenario creo que es una gran cosa. Esta serie de festivales que se han incorporado, ¿no es cierto? Yo mismo he participado en la creación, por ejemplo, del festival, el Corso Intercultural de los Pueblos, que llamamos. ¿Para qué? Para revivir nuestras tradiciones más antiguas de los pueblos que vengan al corso. Y no sea el corso brasilero que tenemos generalmente, una copia mal hecha del corso brasilero, ¿no?
Y va a ser un placer, ustedes díganme cuándo, y va a ser un placer, por supuesto, ir a leer unos cuantos poemas. Por si acaso, me encanta declamar, no solamente leer los poemas, ¿no? Tengo poemas favoritos que son demasiado largos y tengo algunos que son un poquito más cortos, ¿no? Pero va a ser un gusto que podamos leer, ¿no? Me dicen cuándo, dónde, podríamos encontrarnos en un parque con los niños o en una sala con los universitarios, y va a ser un gusto que compartamos algunos poemas maravillosos que tenemos, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias. Con esas palabras cerramos este diálogo con los autores independientes en su primer programa en el marco de la tercera Feria de Autores Independientes de Bolivia. Muy buenas noches y lo esperamos el día de mañana también a las 9 de la noche para continuar con este diálogo con los candidatos rumbo a las elecciones del 8 de octubre referente al tema de la importancia de escribir y leer en el siglo XXI con la perspectiva de los autores independientes de Bolivia. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.